inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes en esta mañana, gracias a Celia Medrano y a Omar Luna, que estuvieron con nosotros en la primera entrevista. Bueno, hoy tengo el gusto, el honor de que nos acompaña un firmante de los acuerdos de paz, político, politólogo, embajador, pero algo más importante, amigo, alguien con quien se puede hablar. Doctor Rubén Zamora, qué bueno que esté con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco. Eso de la amistad es para sacarme a saber qué cosas. No, pues sí, vamos a hablar en confianza. Por supuesto que sí. Qué gusto. ¿Cómo lo trató el tráfico, doctor? Ay, bueno, bien, hoy especialmente mal. Sí. Porque yo calculo venir de mi casa para acá más o menos a estas horas, Sí. entre unos 35 minutos. Hoy más de 45. Imagínese. ¿Sí? Y eso que siguen los estudiantes, la mayoría en casa, recibiendo clases vía internet o las plataformas, pero en fin, hay que salir más temprano, ¿cierto? Siempre no queda de otra. No, yo ya llevo, antes era 25 a 30 minutos para venir, Sí. Hoy ya tengo que subirlo a 45 Bueno, ni modo. para poder llegar bien. Bueno, ese es el costo de ser famoso, ¿no? ¿Cómo? No, ese es el costo de estar vivir. de estar en carro. Bueno, perfecto. Está con nosotros el doctor Rubén Zamora. Comienzo por donde debería de terminar, cuando ya toda la gente está más cautiva, pero no. Sus declaraciones en TVX, en su última intervención que hizo con Julio Villagrán, que también está con nosotros en esta estación los sábados, en Frecuencia con Julio Villagrán, han sido muy polémicas sobre los sobresueldos. ¿Podría ahondar un poco? Sí, mire, yo creo que... Porque hasta el señor presidente de la República ya ha extendido su opinión. Es segunda vez que me menciona, o sea, la tercera es la vencida, digo yo. ¿Y eso es positivo o es negativo? Mire, él tiene derecho de mencionarme como yo tengo derecho de mencionarlo a él. O sea que no podemos negar ni molestar, ¿verdad? Y mucho menos hacer venganzas, ni él ni yo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto es parte de él es un funcionario público. Entonces el funcionario público está sujeto y debe de sujetarse a que la opinión pública le establezca señales o diferencias y todo. Eso sí, siempre tiene que ser con respeto. Y si no es el respeto a la persona, es el respeto al cargo que es. Doble respeto necesita. Y por eso es que yo soy muy enemigo de todas esas cosas de insultos, de un lado y de otro, ¿verdad? Sí. Yo siempre lo planteo, si usted ve por escrito y oral, el presidente de la República, el presidente Bukele. ¿Por qué? Porque hay que respetarlo por su cargo, independientemente de que yo sea muy opuesto a las cosas que él dice y hace. O sea, eso es lo primero, ¿verdad? Pero en ese sentido, pues esto es parte, o lo debería de ser parte. El problema es que como el gobierno trabaja mucho a base de meter miedo, la gente, mucha gente entra con miedo. Y ha sido un caso, ¿verdad? Como empezó a salir en las redes, me empezaron a decir, amigosito de Rubén, ¿y por qué no te vas del país, verdad? ¿Tanto así? Ah, sí, señor. Mire, es que los niveles de miedo que haya infundidos por este gobierno en la población son muy altos. ¿Es miedo o represión? Bueno, es que el miedo, meter miedo es una forma de represión. Sí. Aquí y en todas partes del mundo, ¿verdad? O sea que en ese sentido, y creo que siempre hay que establecer un miedo en el sentido positivo, que es el miedo para evitar que se cometan delitos, ¿verdad? Eso sí se da, y la ley de hecho tiene mucho eso, poder decir, mire, esto se pena con 40 años, ¿verdad? O con 60 años, es para decirle a la gente, mire, piense 2 veces antes de meterse a cometer este delito, ¿verdad? Se abusa de eso, pero bueno, pero eso existe. Pero en este sentido aquí ha habido, creo yo, por parte del gobierno de la República, y no solo el presidente, sino sus ministros, todo, un abuso del miedo, de infundir miedo a la población. Pero precisamente por eso, los que creemos en la democracia, que la democracia es más bien a través del discurso, a través de conversar, de buscar entendimientos, etcétera, atacar y decir, mire, esto está mal, ¿verdad? No se debe de llevar a la población a esos niveles de miedo. Mire, le voy a contar una de las últimas cosas que me pasaron.
Estaba yo en uno de estos cafés, ¿verdad? Platicando con una gente y parece que subimos un poquito la voz, ¿verdad? Y entonces una señora que estaba como a 2 meses separada, que yo no la conozco, y ella no se presentó, y me dijo, y se vino caminando, ¿verdad? Y me dice, así casi como en secreto, ¿verdad? Doctor Zamora, por favor, tenga cuidado. La que está allí pegada a su mesa es la pariente tal del presidente de la República. ¿Cuál es el problema? Bueno, para que una ciudadana que ni me conoce, pues vaya, si fuera una amiga, uno puede decir, vaya, Pues alguien que lo estima. pues supongo que me estima, ¿verdad? Pero viene y me dice, mejor hable o no hable de esto aquí. Ah, mira, yo no pude reaccionar en ese momento. Después me quedé que yo debí de haberle dicho a esta señora, no te rompamos el miedo. Porque la única forma de que rompamos el miedo que nos están metiendo es reconociendo que tenemos miedo, ¿verdad? Y que ese miedo no tiene sentido. O que esa intimidación que hace el gobierno sobre la gente es para que callemos lo que está mal, para que no defendamos la Constitución ni las leyes del país. Ese es el punto, creo yo, que tenemos que entender. Yo sé que eso es muy difícil, ¿verdad? Y que a veces cuesta caro, ¿verdad? Pero bueno, en mi caso ya pagué bastante de eso y estoy dispuesto a seguir pagándolo. Eso es lo importante. Doctor, antes voy a regresar a la pregunta, pero solo quiero que reflexionemos algo sobre lo que usted menciona. ¿Qué tan difícil es crear conciencia? Ayer tuve de invitado a un abogado, Ricardo Roque, y él decía que el mayor problema, no parafraseo, que el mayor problema del salvadoreño es que es inculto, que no lee, que no se educa. Y me dice, y no hablo de que aprendiste a leer o a escribir, sino que se cree en el criterio propio. O sea, ¿cómo hacemos que no sé si es llegar a la conciencia por medio de la educación? Pues es que no hay más que la educación. Y el problema es que... Pero ¿y no se ha trabajado en mejorar la educación del país? Sí, se han trabajado, pero dejando a un lado cosas importantísimas. Por ejemplo, fíjese, hace años, había una materia en la educación que era educación cívica, ¿se acuerda? Bueno, usted no. Hoy le llaman moral, urbanidad y cívica. Y mi hija la recibe, se llama Musi. La primera vez que la vi me quedé... Sí. ¿Será de música o qué? Bueno, no, cuando viera consejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ciudadano, la escuela, que es la principal educadora, pues, ¿verdad? Porque, bueno, la gran mayoría de nuestro país ya pasa de 6º grado. Sí. Y agarrándola desde la niñez, ¿ya? El punto es cómo no saben absolutamente nada de la Constitución. Yo reconozco una cosa, la Constitución, siendo que es el acuerdo entre la sociedad y el Estado, eso es la Constitución. Vamos, solo se puede hacer esto y nada más que esto, que es lo que dice la Constitución. El funcionario público solo puede hacer lo que la Constitución y la ley le manda. Es partiendo de allí. Pero entonces el ciudadano tiene que saber qué es lo que dice la Constitución para poder defenderse, ¿ya? Y eso es lo que no se da en nuestra vida. Además, con todo esto de cómo se ha ido evolucionando las elecciones, que es un momento bueno, para eso está la campaña electoral, cada vez más eso carece absolutamente de cualquier educación de la población. ¿Ah? Y entonces que si los mismos partidos políticos hemos cerrado nuestro papel de educar a la población a través de las campañas, y hoy las campañas, mire, bueno, lo que son, ¿verdad? Hemos llegado a una última campaña en que la única persona que no podía ser candidato, que es el presidente de la República, porque era de diputado, fue el centro de la campaña de un partido. Había que votar por él, pero si es que él no puede, pues si él es presidente no puede ser diputado. Pero esa fue la campaña. O sea, en los partidos hemos destruido nuestro gran papel, que es ser educadores políticos de la sociedad. Y creo que tenemos que retomarlo como de lugar. Yo ya no soy de ningún partido, no pertenezco a ningún partido, pero como ciudadano sí estoy obligado. Porque ¿ya no creen los partidos? ¿Cómo?
Ya no cree, o claro, simplemente no hay alguien que le Los partidos están que le muy mal, simpatice. es distinto. Mire, no hay democracia si no hay partido. ¿Por qué? Porque nuestra democracia es representativa. O sea, no es directa. La gente no está gobernando todo el día, pues no tendríamos cómo comer, ¿verdad? Dedicado a eso. Entonces, por eso es que se llama representativa, es democrática representativa, ¿ya? Nuestro sistema. ¿Qué quiere decir representativa? Que el gobernado, el gobernante, es representante de la gente. No es el dueño de la ley, no es el dueño del poder, no, es puro representante. Y la Constitución dice que debe de que hacer esa representación dentro de las normas y límites de la ley. Eso es lo que dice. Entonces, si no conocemos cuáles son las leyes, por eso yo veo, por ejemplo, voy a dar un caso concreto, ¿verdad? De que todo esto que ha estado pasando, que son violaciones a la Constitución, usted ve que gente que sale, no, presidente, usted tiene razón porque usted es el que manda. ¿Me entiende? Eso es un error grave, gravísimo. No, el presidente Bukele manda y ordena porque es nuestro representante de acuerdo con lo que la Constitución y la ley dice. Es más, fíjense bien, la Constitución dice también la soberanía, o sea, la capacidad de ser independiente y todo eso, de ejercer el poder, eso se llama soberanía, eso reside en el pueblo. Pero hay algo que continúa la Constitución, dentro de las normas que establece esta Constitución. O sea que el mismo pueblo no es absolutamente dueño de la soberanía, no, porque es democracia. Es dueño de la soberanía, pero dentro de lo que la Constitución establece. Y por eso es que el mayor crimen político es violar la Constitución. Doctor, los sobresueldos es un instrumento del gobierno para gobernar. Por lo tanto, lo que están haciendo es una payasada. Eso... Yo no lo calificaría de payasada, porque si es una payasada simplemente nos reímos y nos vamos a la siguiente payasada. Y esto es demasiado serio como para hacerlo así. No, es una de dos. O es un abuso de parte de la autoridad judicial, empezando con la fiscalía, ¿verdad? Es un abuso, y la policía, o es una ignorancia. ¿Por qué? ¿Y qué es peor? ¿Cómo? Las dos son malas. Las dos son malas, porque nadie, de nuevo vuelvo a la Constitución. La Constitución dice que nadie puede aducir que no sabe la ley. La ley se presupone conocida por todos. Pues nadie conoce todas las leyes y eso también hay que tomarlo en cuenta, pero al menos el funcionario en su calidad de tal sí debe y está obligado a conocer la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley es cómo está contenida en el documento que hace el gobierno, el ejecutivo, pero que aprueba el legislativo, que es lo que va a gastar el Estado. De lo que vive el Estado, es el sueldo del gobierno, del Estado, ahí va. Y va detenido cosa por cosa, pero no se puede poner todo. Entonces tenemos las normas de la que da la Asamblea Legislativa, pero luego a cada ministerio establece reglamentos que son leyes también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las leyes que maneja el Ministerio de Hacienda, yo no las conozco todas, porque si me pusiera a conocerlas de todos los ministerios pasaría estudiando toda la vida, ¿ya? Pero los que están manejando el ministerio tienen obligación porque son los reglamentos que les dicen qué es lo que pueden y qué no pueden hacer ya en concreto. Y aquí es donde viene el punto, el punto del que se está hablando tanto. Pero vamos a cortar esto porque me están llamando y entonces mejor lo vamos a dejar. Me llama el presidente de la colonia. Entonces lo que le quería decir entonces es que están todos esos que son a veces manuales gruesos que los funcionarios tienen que conocer, y allí en 2 manuales, 2 veces,
cuando le dice, usted puede hacer uso, en este caso concreto, ¿verdad? O aprobar las emisiones de dinero, que es lo que hace el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? En el caso de los fondos de casa presidencial, que se refieren a eso, y que llaman fondos escogidos, o fondos apartados, pues, secretos, pues, vaya. Pero ahí le dice la constitución, la cosa del el reglamento del Ministerio de Hacienda, le dice en qué puede gastar el presidente eso, que el ministerio lo apruebe, porque tiene que salir de parte de un cheque de ellos, ¿ya? Y allí en 2 ocasiones dice que ese dinero se puede utilizar para sobresueldos a funcionarios públicos. Y hasta definen, ¿sí?, diciendo cómo debe ser el. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en el país, buena o mala, pero eso es la ley del país, es que el sobresueldo no es delito. El sobresueldo es un instrumento que puede tener el presidente para mejorar los salarios de sus gentes. Eso es la ley. Discreción. Es que todo ese no es del todo discrecional, porque le dan la lista de las cosas que puede hacer. Por ejemplo, allí no va a encontrar usted, ¿verdad?, que la lista es que el presidente se compre un carro último modelo para atención de su hijo, por ejemplo. Eso está, no, eso, todo lo demás está prohibido, pero ahí están todas las cosas que dicen que pueden hacer. Por lo tanto, la ley autoriza al presidente y autorizó a los presidentes, todos los que han venido antes, porque esto tiene años de estar allí, a que hagan sobresueldos. Por lo tanto, la fiscalía, que está basando ahora todas sus acusaciones contra estos exministros, ¿verdad?, por haber recibido complementos salariales, están dando palos a ciegos, de ciegos. Es por ignorancia de la ley o porque tienen intereses políticos determinados de atacar a cierta gente. Eso pero solo hay esas 2 alternativas. En las 2 sale muy mal parada Hacienda, porque si no conoce realmente lo que está haciendo, entonces ¿para qué están en el puesto? Pues? Doctor, le voy a leer un tuit, ¿sí?, y le pongo 2 minutos de audio. Un tuit que ha puesto la Fiscalía General de la República en el caso de Esfalco. La fiscal del caso brinda más detalles sobre la audiencia inicial que se está desarrollando en el juzgado, esto es de ayer, del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador en contra de 5 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes. Ya el señor juez también resolvió los incidentes que había planteado cada uno de los abogados defensores. Todos los declaró no al lugar hasta este momento. Nosotros nos encontramos ya realizada la intervención por parte de la Fiscalía. Nosotros hemos presentado ante el señor juez los argumentos, los elementos probatorios y las imputaciones por cada uno de los procesados. Tenemos claro en el análisis técnico jurídico que lo que estamos conociendo en este momento no son sobresueldos, sino que se trata de entregas dinerarias al margen de la ley, como se ha manifestado, totalmente ilegales. Los sobresueldos es una figura legal que está contemplada en diferentes leyes, en el Código de Trabajo, en el Código de Salud, en la Ley de Educación, por citar algunos ejemplos. Es decir, que para que se pueda otorgar un sobresueldo tiene que estar previamente estipulado en la ley. En estos casos, ninguno de los funcionarios ahora o exfuncionarios ahora procesados tenían establecidos en ninguna ley la entrega de este tipo de remuneraciones. ¿Se les ha podido comprobar? Sí, nosotros hemos presentado, aparte de las argumentaciones, el hecho de que, como se ha escuchado hablar mucho del manual técnico acerca de las transacciones financieras del sector público. Esta es una norma técnica que es dictada por el Ministerio de Hacienda, pero esto únicamente es para facilitar la clasificación y el registro de los ingresos y los gastos de los presupuestos de cada una de las instituciones del Estado. Es decir, esta no es una ley, es una normativa que sirve para registrar, en el caso de la existencia de remuneraciones denominadas sobresueldos, solamente en aquellos presupuestos que ya estén específicamente establecidos.
Y en el caso de los funcionarios, como lo he mencionado, no estaba contemplado en la ley. He tratado de entender todo lo que dice y me genera más dudas. Bueno, mire, Dice que no son sobresueldos de lo que están hablando pero allá. en una normativa. Exactamente. Y la normativa, ¿quién la hace? El Estado. ¿Y qué tiene que hacer el ciudadano? Aceptar lo que el Estado le dice, y le dice que puede hacer o no puede hacer. Que se recuerde esta señora. Pero por cierto, Es la fiscal del me caso. parece de que estaba un poco como ya nerviosa cuando estaba hablando en lo que estaba diciendo. Yo no logré entender. Yo creo que por eso esa jerigonga, pero es que saben, ¿ya?, que eso no es así. Sí está, como ella dice, es una norma del gobierno, del Ministerio de Hacienda. Y si esa norma dice que puede haber sobresueldos, nadie puede acusar al que recibe un sobresueldo de cometer un delito, porque el Estado nunca puede ordenar delitos. Es el sentido, sería el absurdo más grande del mundo. Entonces, si la ley dice que este dinero, que es un dinero privado generado para el presidente, porque es lo que no dice esta señora, porque en los otros ministerios tienen lo que se llama un dinero que pueden utilizar para diversas cosas. Ahí está la lista. Y Hacienda tiene la lista general para todo el país, porque todos los dineros que el Estado da, lo tiene que dar a través de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Y por eso entonces que Hacienda tiene esta normativa general, genérica, donde dice los sobresueldos se pueden utilizar. ¿Cuándo? Cuando se tiene el ministerio un fondo discrecional. Discrecional significa que en la asamblea no dijeron esta partida es para tal y tal y tal cosa y solo para eso. No, sino que le dice, además de todo eso, usted va a tener un fondo discrecional. ¿Por qué? Porque sí es necesario para el funcionamiento del Estado, sobre todo, dígame usted, si no todos los estados del mundo democráticos y no democráticos tienen espías. Claro que tienen. ¿Y con qué van a pagar esos espías? ¿Cree usted que el gobierno salvadoreño no tiene espías en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua y donde le interese? Por sus relaciones exteriores. Ya los tienen. ¿Y quién va a pagar a esa gente? Esa gente no va a cobrar. Y esa gente no puede aparecer después en todos los documentos diciendo, no, se le pagó a don fulano de tal por darnos espionaje, para que lo cuelguen en su país a la persona. Entonces, esas necesidades... Sería el mismo caso de los lobistas que están en... Por lo mismo para los lobbies, también puede ser. Puede ser que el presidente crea que discrecionalmente tiene para gastar, ¿verdad? Otra cosa es discutir que, mire, pero gastar millones solo en eso es un abuso. Para eso es que Hacienda está. Para poder decirle, mire, hágalo, pero no tanto, o cosas de ese tipo. ¿Ve? Entonces, yo creo que esto que está haciendo el gobierno es muy triste. ¿Por qué? Porque está poniendo al Ministerio a la Fiscalía General de la República en su papel en que ya cayó la Asamblea Legislativa. Son instrumentos del presidente para sus venganzas políticas. Y eso es grave, porque la Fiscalía ahora ya está, dígame, toda esta laraca que hacen en torno a la lucha contra la corrupción que dice el presidente que está haciendo. Pero si allí tiene 12 de expedientes que la CIGIES, que era la que él apoyaba antes, le ponen de que sus funcionarios están abusando de los dineros públicos. 12. Y de esos, ¿cuál es la reacción del gobierno? Romper las CIGIES, decir que eso ya no sirve. Y ahí están guardados. Y la fiscalía los tiene guardados. Están ya investigados. ¿Por qué no toca esas cosas que son de ahorita, para parar ahorita lo que está pasando en el gobierno del presidente Bukele? Que están abusando del dinero de los ciudadanos. ¿Ya? Entonces uno empieza a decir, bueno, esto ya más bien es político. ¿Hasta dónde esto no es una cortina para tratar de parar por ejemplo, el impacto que ha tenido nacional e internacionalmente
La de Engel, la lista de Engel. ¿Y qué pasó con la lista Engel? ¿Cómo? Pues ya no se habla de ello. Pues es que esa es la política del gobierno, no es siempre, no es solo de él, hay otros gobiernos. Por lo general, mire, en el gran maestro de la propaganda política, ¿verdad?, que es el señor Goebbels, que fue un nazi, pero era un bárbaro, él fue el que hizo el esquema. Se llaman los 12 o 13 puntos y uno de ellos es, si usted está frente a un problema en que lo están agarrando ya, que está mal, es dirigido al gobernante, invéntese otro. Viene la lista de Engels. ¿Y qué es lo que hace el presidente y el gobierno? Porque no solo es el presidente, sino su ministro. Y todo decir, no, esa cosa no sirve para nada. Pero al mismo tiempo montar todo esto, que empieza con las declaraciones, y seamos honestos para decirlo, del expresidente Saca. ¿Qué fue a decir? A poner todo el dedo, ¿verdad?, en los otros, pero no, nunca, ninguno de los funcionarios que están ahora con el gobierno, que estuvieron haciendo las cosas que Saca dice que son malas ahora, ¿verdad?, y que las practicó. Pero no puede ser que a ellos no les dieran. ¿Cómo? No puede ser que a ellos no les dieran. Pues están ahí que les dieron. Por el puesto que tenían les daban. Era un puesto bien alto. O sea, en ese sentido, creo yo, aquí hay que analizarlo, no solo decir que hay que luchar contra la corrupción, hay que hacerlo, pero hay que luchar conforme a la ley, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los 5 estos que ahorita pues están ahí en la audiencia. Por cierto, hoy al terminar la entrevista van a dar, el juez ya va a dar su... Va a decir el juez, ¿verdad? Pero allí todo eso lo violó clarísimamente la policía y la fiscalía, señor. Mire, le voy a leer el artículo, creo que es el artículo 15 o algo así. Guarde la Constitución esta porque la van a cambiar. ¿Cómo? Guarde este No, pero librito, mientras lo van no a cambiar. No, eso va a faltar algunos cuantos años. ¿Cree usted? ¿Verdad? Sí, pues sí tienen que ir 2 constituciones. Un día el jefe de ese grupo, que yo no sé, que el vicepresidente, que está haciendo, dice que ¿Y usted compartió con el vicepresidente varios momentos de su vida? Bastantes. Pues sí, él era de los que luchaban contra... Era defendiendo la Constitución. ¿Ya no? No, pues mire lo último que ha dicho, que eso sí ya para mí rebalsó el vaso. Cuando le preguntan que si él cree que es correcto, lo que hicieron el 1 de mayo por orden del presidente, la asamblea pues destituyó a todos los jueces, ¿verdad? ¿Sabe cuál fue la respuesta del vicepresidente? Bueno. Y está por escrito. Es decir, bueno, pero ese que si atacan al presidente, el presidente tiene derecho de defenderse. O sea que violar la Constitución, la defensa del presidente está por encima de la Constitución. Cuando el presidente, su primer acto como presidente es poner la mano sobre la Biblia o sobre la Constitución, según sea, ¿verdad?, y decir que jura bajo su palabra de honor cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero ese no es un mero acto. Eso es un acto, pero él está hablando. Y lo primero que le dice al pueblo como presidente es que él va a honrar la Constitución de la República. Por eso es que es tan grave el delito de violar la Constitución. ¿Y quién sanciona eso? ¿Cómo? ¿Quién sanciona eso? Pues ahí es donde venimos el problema de que tiene todo Estado, ¿verdad? Que como ahora el presidente tiene la Asamblea, tiene la Fiscalía, tiene a la Corte Suprema de Justicia y él, ¿verdad? Entonces la división de poderes que establece esta Constitución y que es precisamente para que un poder pueda controlar los abusos del otro, no que se mete en el otro, sino que si abusa lo pueda parar, eso se deshace. Y por lo tanto, al romper con eso, se rompe con el corazón de la democracia constitucional. Doctor Zamora, ¿y eso es lo que nos está pasando? ¿Hay un antecedente de esto en la historia del país que haya pasado que todo el poder esté de un solo lado? Bueno, pasó por muchos años. ¿Y qué son todo el periodo de dominación militar en el país, desde el general Martínez hasta la guerra? Así era. Son 60. Es que era la institución fundamental, era el Estado Mayor de la Fuerza Armada. Y ese escogía el candidato a la presidencia.
ese junto con toda la policía y toda la Fuerza Armada que podía, hacía que saliera ganando en las elecciones, aunque fuera en la noche, que le iban a marcar los miles de votos al partido de gobierno porque ya había perdido. Y eso está comprobado históricamente. Estamos hablando del PCN. Estamos hablando del periodo de los militares. Okay. El periodo militar del país de Martínez, 1931, hasta cuando se hace, en parte, cuando termine la guerra. Ahí se acabó. Ahí fue donde al ejército le dijo, usted deja la política y se va a atender su papel fundamental, que es defender la soberanía del país de cualquier ataque externo. Solamente. Eso es. Y solo en casos últimos y especiales usted puede entrar a la parte de la seguridad interna. Tal cual lo están haciendo ahora. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que el presidente Bukele nos está queriendo volver el país a como fue antes, desde 1930 hasta 1971. ¿Cómo se llama? 91. Ya, los acuerdos de paz, en que los militares mandaban. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se elegía la Corte Suprema de Justicia? Entonces se sabía todo. Y era simplemente que el presidente de la República hacía su lista y se la mandaba al presidente de la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea Legislativa le decía a los diputados del PCN, que eran la mayoría, hay que votar por esto. Y ahí se elegían. Entonces, el presidente controlaba la Asamblea y controlaba el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que lo hacían más disimuladamente que lo que están haciendo ahora con el presidente Bukele. ¿Por qué? Porque el país ha desarrollado otra cosa, otras instituciones. ¿Antes era más disimulado o es ahora? No, antes era más disimulado. Esto del papelito y todo eso. Pero ahora ver que el presidente, después de que hace la asamblea a la que le ha ordenado hacer eso, es el único que la defiende. El que salió a defenderlo, las barbaridades del 1 de mayo, lo de destituir funcionarios de alto nivel, simplemente la fue a defender en frente de todo el cuerpo diplomático, el presidente de la República. Un acto del otro órgano. ¿Por qué? Porque él se lo ordenó y él tiene a la asamblea a sus órdenes. Entonces la asamblea ya no es un órgano independiente del Estado, como debe de decir esto, independiente de lo judicial y del ejecutivo, por supuesto. O sea, esa es la situación que estamos viviendo en el país y eso erosiona completamente la democracia. O sea, lo que está en juego aquí en el país es, en definitiva, eso. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que todas estas acciones es a favor de controlar totalmente el poder. Y el totalitarismo es eso. Con el nombre que sea, se llamara Rusia, la Unión Soviética, era Stalin el que mandaba. Y punto. Eso es totalitarismo. Y vamos para eso. Yo creo, si seguimos en este camino, sí, bueno, ya estamos viendo ahorita las leyes que está mandando. Él le manda una ley a la asamblea y la asamblea la ve ese día. No hay, ya la asamblea no funciona, pues porque ya no hay comisiones, ya no hay nada, ya no hay debate. Pero están las comisiones que han mandado a llamar. Pero entonces se ponen las comisiones que le sirven a lo que el Ejecutivo quiere ahora, que es poner la pantalla respecto a su profunda corrupción que tiene en este momento. Y vuelvo a insistir, si ya la CIGIES que fue hecha por el gobierno de Bukele, del presidente Bukele, se arregló él con la OEA, ¿ya? Y pusieron como quisiera. Por ejemplo, allí se pone de que solo el presidente, solo puede, las CIGIES de El Salvador, solo iba a poder conocer de aquellos casos que el presidente le pusiera. Y viene el presidente y para arreglar todo eso es decir, bueno, lo primero es que me vean lo que está pasando con la pandemia. Pues le agarraron la palabra y le salen con 12 casos claros ya, comprobados, de que sus funcionarios, ministros de ministros de salud pública, esto, el otro y el otro, están violando la ley y están con cosas que no se pueden justificar desde el punto de vista jurídico y financiero del gobierno. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta del presidente? ¿Acaso lo lógico sería, si él quiere ir contra la corrupción? Pero él dijo que él mismo los iba a meter presos. No, es que eso lo dijo antes.
Es que él creyó que podía controlar a las IGIES de El Salvador. Se hizo una, y ahí es un error gravísimo del secretario general de la OEA, que permitió que en el contrato que hicieron con la OEA quedar en definitiva en manos del presidente qué entraba y qué no entraba. Por error del presidente, creo yo, le manda a él a investigar la parte a las IGIES, investigar la cuestión esta de en qué se ha gastado los millones que nos ha metido el COVID, ¿verdad? Entonces, aquello lo agarraron en serio y empezaron. ¿Por qué? Porque ahí habían no solo abogados salvadoreños, sino que habían extranjeros también, que venían bien pagados como estaban, ¿verdad? Pero con su honra a nivel internacional, que no le iban a sacrificar por el gobierno de El Salvador. Y investigaron y han encontrado barbaridad y media en el manejo de los fondos del banco. ¿Cómo hace el presidente Bukele entonces? Acaba con las IGIES. ¿Cómo? Buscando la excusa más vulgar que puede haber. ¿Por qué? Porque es la foto del exalcalde de San Salvador hablando con el secretario general de la OEA, ¿verdad? Dice, que lo nombraba asesor de algo. Pues sí, no, estaba un nombramiento de asesoría directamente política de la OEA. Eso tiene procedimientos internacionales, que son los siguientes, se los voy a decir porque yo los conozco. Está el cargo, como ella de cierto nivel alto, entonces el secretario general recibe quienes pueden hacer el cargo, ¿verdad? Y la gente, pues, entonces el señor el exalcalde, pues como ya no tienen trabajo, pues no dijo, yo voy a hacer eso, y puso su currículum como en cualquier empresa, ¿ya? ¿Qué hace el gobierno? El gobierno entonces le manda a preguntar, fíjese bien, a los gobiernos, porque son de la OEA, ¿no? A los gobiernos de la OEA, si tienen alguna dificultad con esos candidatos. ¿Ya? Entonces el gobierno viene y dice, no, mire, con ese señor no nos parece que vaya a ese puesto. Ese queda fuera. Ya, de la última parte. Pero mientras tanto, el secretario general viene y lo va entrevistando uno por uno. Sale la entrevista que le dieron al señor al exalcalde, y el exalcalde entonces aparece ahí sentado. ¿Por qué? Porque lo están entrevistando porque pidió un trabajo y la OEA le mandó a preguntar al gobierno de Bukele si estaba bueno o no. Nunca le contestó. Entonces el silencio se da por entendido que no hay problema. ¿Me entiende? Y ahora entonces a eso se agarra para cerrar las IGIES. Perdónenme. Eso es el hazme reír y diplomático en todas partes que lo conocemos. ¿Ya? Entonces, para que vea, pues entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere este gobierno? ¿Realmente combatirla o lo que quiere gozar del poder? Tener poder nada más, al costo que sea, sin importarle las leyes secundarias, ni la Constitución, ni nada de eso. Esa es la gran pregunta que creo yo que tenemos que hacer, ¿no? Pues, ya. Y yo creo que en este sentido el presidente Bukele y su gobierno nos está dando constantes muestras, una tras otra, de que violan la Constitución, violan las leyes secundarias del país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las consideran obstáculos a eso. Y ahora se quiere saltar el último obstáculo, y es que que puedan llevarse los juicios retroactivamente. O sea, lo que ahora se pone como ley, aplicárselo a cosas que pasaron hace 10 años, 7 años, 8 años. ¿Ya? Es que hasta eso llega, y se lo va a aprobar la Asamblea, creo yo, porque ni discuten lo que les manda. Y son 2 artículos nada más. Entonces, el punto que hay que hacer es tratar de insistir, mire señor, hay que votar la corrupción, sí, eso es indispensable, pero primero, respondiendo la ley y no violando las leyes del país. ¿Por qué? Porque si permitimos que ahora le violen las leyes del país a algún señor que, porque es del partido del que yo no soy, me vale un pepino, ¿verdad? Y lo permitimos, ¿quién le está diciendo que en 6 meses o en 1 año lo van a hacer con usted? ¿Ah? Y que si usted no obedece a lo que el gobierno quiera y los empresarios no hacen lo que el gobierno quiera que hagan,
les van a meter un juicio de ese tipo. Entonces, lo que está pasando ahora es un fenómeno perdón, que es propio de los procesos dictatoriales, que es lo que se llama el control político del gobierno, de sus enemigos, pararlos y los oponentes a base del poder judicial. Eso está clarísimo en Venezuela, en Nicaragua. Se han modificado las leyes para que puedan poder parar a los que están en contra de él. Y eso en la historia está en todas estas cosas que se ha roto la democracia representativa. Ese es el problema que tenemos ahora aquí en El Salvador, y yo creo que hay que enfrentarlo y señalarlo, pues. Doctor, como embajador, ¿dónde está El Salvador a nivel internacional? Diplomáticamente, ¿dónde estamos parados ahora? Es triste decirlo, yo creo que lo que se había podido lograr algo poco, digo yo, en términos de respeto a nosotros, de mantener en los organismos de Naciones Unidas una política más o menos definida, ¿verdad? Y con un cierto nivel de independencia de los Estados Unidos, por ejemplo, que eso es el hegemónico en el mundo, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta, pero manteniendo, pues, por ejemplo, en el caso de Cuba, ¿verdad? Que ya era sistemático, El Salvador votaba para condenar el bloqueo que se le hacía al gobierno y pueblo cubano. Eso lo mantuvimos. Yo fui embajador allá y lo votábamos y hablábamos por qué razones nosotros creíamos que ese unilateral uso de la fuerza para golpear a otro país no era lo correcto con la ley internacional, basado en eso. No era defender el régimen, no, esto es defender la ley internacional, lo señalábamos claramente. ¿Cómo van a votar ahora? No lo sé, porque ahorita ya cambiaron. Lo mismo para el caso de Palestina. Como allí El Salvador ha tenido una posición. Pero si no hay una buena relación con Estados Unidos, aparentemente. ¿Cómo? No, es que no hay ya buena relación. El problema es que si algo ha destruido el presidente Bukele es el servicio exterior. Aquí no hay política exterior en nuestro país. Aquí se hace lo que se le ocurre al presidente el día que se le ocurre y a la hora que se le ocurre. Y por eso es que ha sido una especie de calvario lo que vemos de hacer cosas indebidas en el campo internacional. Y eso se cobra, señor. Desde Trump empezó ya la cosa. Cuando el presidente Bukele anuncia que manda de embajadora a la señora esta que se fue, ¿verdad? Y que ahorita está ya de embajadora, sin antes haber recibido la aceptación por parte de Estados Unidos, lo que se llama como el place. Entonces el Departamento Internacional de Estados Unidos, ¿verdad?, estaban furiosos porque cómo se atreve el presidente de El Salvador a declarar a la embajadora públicamente, porque lo hizo en un acto público, ¿verdad?, a declararla públicamente como embajadora cuando todavía no se la ve. ¿Qué pasó? Que ella llega a Estados Unidos, ¿ya?, y es uno de los poquísimos casos que dicen que hay en que el presidente de la República, que era Trump, no era ningún enemigo de Bukele, pero era Trump, pero Trump no la recibió. Todos los embajadores, aunque sea 5 minutos, te reciben, se toman fotos, y qué lindo su país, y que mi presidente lo manda a saludar, lo que sea. Diplomacia, ya, formas de diplomacia. Pues a ella no la recibieron, solo le mandaron una nota diciendo que sí, que estaban de acuerdo. ¿Qué significado tiene eso? Eso significa decirle, por favor, entienda que no va a jugar con nosotros, pues. Eso es lo que no puede abusar de las normas. ¿Y qué es lo que pasa? De ahí sale que la señora, que no sabe, pues nunca ha estado en la cuestión esta de embajadas, ella es embajadora de un producto comercial, ¿verdad?, pero no de embajadora de un país, y ha cometido errores tan graves, ¿verdad?, como por ejemplo hacer un Twitter diciendo que lo que un diputado nunca le había dicho es lo que dice, diciendo que con El Salvador está. Y el hombre furioso tuvo que hacer una carta pública diciendo que a partir de este momento él ponía como quien dice a un lado
su relación con la embajada de El Salvador en Estados Unidos. O sea, todos esos errores que estamos cometiendo, ¿no?, destruyen la capacidad que a nivel internacional podría tener El Salvador, ¿no? Y de hecho hacen que sea el hazmerreír de toda la comunidad internacional. El último que le cuento: faltando 2 días para el nombramiento, para la votación del secretario general, y que ya estaba pues una persona que todo el mundo sabía que iba a ser, pues, y estaban consensuados, viene el gobierno, le manda a la embajadora en Naciones Unidas una nota diciendo que presente la candidatura de fulano de tal, no me acuerdo quién fue. ¿Y qué iban a hacer? Que era orden del ministro, pues la cumplieron, le entregaron 2 votos, 3 votos sacó de los 193. Entonces nos dejan hacer el ridículo internacionalmente. Y eso significa que la credibilidad, el respeto para El Salvador, para su gobierno, está cayendo enormemente. Y por eso es que Bukele ya no le importa pelearse con Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece, doctor Zamora, para ir casi terminando, que al expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, se esté pidiendo difusión roja para que venga al país y lo enjuicien, al igual que a los 5 que hoy se dará una resolución? Mire, yo creo que, bueno, o sea, que puede hacerlo, lo puede hacer. Que eso tenga resultado y que primero la Interpol y segundo los gobiernos, si es que no sabemos bajo qué gobierno está, se den cuenta si eso no es una cuestión política, porque si es de carácter político no dan la extradición. Eso es una norma aquí y en todas partes. Y recuerde que la parte de la extradición está más vinculada con nosotros y con Estados Unidos y con los países latinoamericanos. Y por eso hay un acuerdo internacional, no está firmado por Estados Unidos, pero todos los países de América Latina lo firman, de que si es por razones políticas o por delitos anexos a cuestión política, no se el país que tiene a la persona, ¿verdad?, al exfuncionario, no cumple con eso. Que es lo que ha hecho Nicaragua con el caso de Funes, ¿verdad? Que simplemente dicen, no, esa acusación tiene carácter político, y como quien la juzga es el país que tiene a la persona, ahí se muere, ¿verdad? Eso que decía Bukele que iba a conseguir en una semana que se lo mandaran a Funes, era wishful thinking, se dice en inglés, o sea, andar creyendo en cosas que no existen, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas nos hace daño, o le hace daño a la credibilidad del país, y sobre todo el hecho de que con 12 planteamientos ya, o sea, mire, se ha hecho estos dineros no aparecen, que se han ocupado en nada, pero que se gastaron, ya, los 12 casos de las IGIES. Eso a nivel internacional, y que el presidente haya ocupado la excusa que ocupó para romper el acuerdo con la OEA es algo que nos baja en la credibilidad enormemente. Es triste que decirlo, pero eso es la verdad. Doctor, en la firma de los acuerdos de paz, estos llevaron o han permitido de que estemos así como país ahora, tantas libertades, entre comillas, o por esto era que se firmaron los acuerdos de paz. Bueno, mire, los acuerdos de paz básicamente es un acuerdo de carácter político, que se refirió a la política prácticamente del momento. No, la política histórica del país. ¿Por qué? Porque es la primera vez después de 60 años en que los militares se pasan a su verdadero lugar, que es defender la soberanía y no dominar el país políticamente. Ya, solo eso ya era un avance. Pero además abrieron una serie de, como quien dice, caminos para que la democracia creciera dentro del país. ¿Ya? El reforzamiento de la sala de lo constitucional, la creación de las instituciones que con participación de sociedad civil iban a estar haciendo, como quien dice,
poniendo el ojito en lo que el gobierno había hecho, abriendo el espacio para que la ciudadanía pudiera obtener información de qué es lo que realmente el gobierno estaba haciendo. Todo eso son caminos de democratización que abrieron en gran medida por los acuerdos de paz. Eso yo creo que era algo que había que hacer y que estaba muy bueno. ¿Qué es lo que nos pasó? Primero, que la política, si no se entra a aspectos también fuera de la política para ponerlo adecuadamente, la política choca con las demás características del país. Ahí fue lo primero, creo yo, que tenía un problema. ¿Ah? O sea, en este país, con una desigualdad tan grande como la que tiene, ¿verdad? No solo es política, sino la desigualdad es un instrumento que puede destruir la política democrática. ¿Ya? Y eso es histórico. Y por lo tanto, eso pasa. Y ahí es donde vienen los límites, las limitaciones de los acuerdos de paz. Pero lo que debimos de haber hecho fue haber seguido empujando y moviendo las cosas. Pero actualizar los acuerdos. Irlos actualizando. ¿Cuántas veces nos dijimos es necesario otro Chapultepec? Chapultepec Sí. fue donde se firmaron. ¿Verdad? Necesitamos para el 30, ¿cuánto fue? El 20 aniversario fue de los acuerdos de 20, sí, 20 30 aniversario de los acuerdos de paz, ¿verdad? Allí, pues que haya un acuerdo nacional. Yo estaba en Naciones Unidas, yo me metía cosas para buscar el apoyo de Naciones El Unidas. presidente dijo previamente de que de nada había servido. ¿Cómo? Por eso, no, es que el presidente Bukele ahora dice que los acuerdos de paz fueron una estafa, lo ha dicho. Y lo ha dicho públicamente y lo sostiene. ¿Por qué? Porque él tiene que destruir todo lo que los acuerdos de paz atrajeron y lo está haciendo. Dice, independencia de la Asamblea Legislativa, respetar la independencia de lo judicial, ¿verdad? Y acabar con todos los instrumentos que de alguna manera significa vigilancia sobre lo que él está haciendo y la corrupción del gobierno, e incluso los instrumentos que él se inventó, como la CIGIE. ¿Ya? ¿Me entiende? Es que eso es el cambio que hay. Y hay que decirlo, esto es un cambio que nos separa cada vez más de una ruta de un país democrático y eso se está observando a nivel internacional. Aquí hay una institución, tiene bastante prestigio, que depende del The Economist de Londres, que hace una evaluación anual, ¿verdad?, de dónde están o en qué están prácticamente todos los países del mundo. Hay algunos que no pueden, como Corea del Norte, porque no tienen acceso. Bueno, pero allí estamos. El Salvador está bajando ya en los últimos 2 años, ya bajando 2 veces. En términos de lo que hay, la seguridad, la cuestión de la democracia, las posibilidades de esto. ¿Cómo puede el gobierno de El Salvador estar pidiendo inversión extranjera que venga principalmente de Estados Unidos? Porque de ahí viene principalmente la inversión extranjera. Y sobre todo en un momento cuando en Estados Unidos la vicepresidenta, ¿verdad?, que dicen que es socialista, pero ella se ha reunido con las empresas más grandes para decirles, tienen que ayudarnos para avanzar en el punto del Triángulo Norte en el Centroamérica. ¿Cómo? Generando empleo. Queremos pedirles que ustedes vayan, vamos a dar apoyo de parte del gobierno, pero vayan allí a generar empleo. ¿Cómo van a estar viniendo si el presidente vive peleándose con el presidente de Estados Unidos? Ni locos van a venir. Entonces, esas cosas tan elementales y tan de sentido común son las que no ven. Y por eso son las que el gobierno quiere que no se vean. Y se inventa todo este tipo de, no sé qué yo, dramas o melodramas para que la gente esté viendo para allá y no para donde debe de ver. Lo último, doctor, quizás brevemente, o como una... No sería reflexión, pero... ¿Qué tanto bien nos hace? No sé si lo formulo así, pero China, ¿cómo ve a El Salvador? O sea, ¿será el sustituto de Estados Unidos China No. para El Salvador? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no tiene interés en gastar en 6 millones de habitantes su programa de expansión mundial. Lo que tenemos ahorita en el mundo es... No, al tener El Salvador tiene a todo Centroamérica. No lo tiene. No necesariamente lo tiene. ¿Por qué?
Al contrario, puede ser que eso aísle a El Salvador de Centroamérica. Mire, vea cómo están las cosas. Nicaragua ni siquiera tiene relaciones con ellos, con los chinos, sigue con Taiwán. Costa Rica está ahí con China, pero ya se dieron cuenta que no les van a hacer ni la mitad de lo que les ofrecieron antes. Panamá igualito y está en la misma situación. Y que eso no le quepa la menor duda. El famoso especie de OEA económica, que para la Asia, ¿verdad? Que eran los, ¿cuántos son? 27 plus 1, el plus 1 es China Popular, que hicieron, ¿verdad? De todo, ahorita está en una crisis muy seria. Y se lo dijeron al presidente de China, ¿verdad? En su última reunión, que él fue a la reunión de jefes de Estado de eso, le dijeron, mire, aquí solo somos discursos, aquí no vemos nada concreto. ¿Y qué dijo el presidente de China? El premier. Dijo, señores, creo que tienen razón, voy a cambiar esta cosa. El papel de China tiene que ser diferente. A mí me dejó asustado eso. Eso es fuerte. Eso es muy fuerte. Bueno, y parece que ha empezado. ¿Por qué? Porque era cierto, pues. Era cierto, habían descuidado, probablemente el departamento no estaba encargado de esto, no estaba. El primer ministro, el jefe del gobierno y del partido, tiene cosas más grandes, ¿verdad? No tiene que ver todo, ¿ya? ¿Verdad? Pero me sorprendió enormemente que eso fue en el último congreso de ellos, que fue hace poco. Yo le sigo. Por eso es que, mire, El Salvador, en tiempo de Funes fueron del FMLN a decirle que por qué no cambiaban ya y se iban para Beijing, ¿verdad? Y dejar a Taiwán. ¿Qué le dijo el Partido Comunista de China? Que es el mismo gobierno, ¿verdad? Sí. No hay separación. Le digo, no. Tenemos acuerdo con Taiwán de que nosotros no vamos a continuar con la política de que todo el mundo tiene que estar. De todos modos, a esa altura quedaban como 13 países, todos chiquitillos, que tenían relaciones con Taiwán y no con China Popular. Le dijeron que no. ¿Por qué viene el cambio hoy después? Por el cambio que hubo en Taiwán. En Taiwán el partido que buscaba un cierto nivel de entendimiento, porque el segundo país que más invierte en China del exterior es Taiwán. Ya, irónico en teoría. Pues sí, en teoría, ¿cómo puede ser? Bueno, pues sí, son miles de taiwaneses que están manejando empresas en China. Entonces China no va con eso, es más importante, ¿ya? Y no se va a meter a una guerra con Estados Unidos. Eso es una locura, ¿ya? Pensar que lo va a querer hacer los chinos. No está en eso. Ellos están a 20 años más de esto. 20 años más. Entonces, va a sacrificar su expansión actual, económica principalmente, y ponerla en peligro para defender frente a Estados Unidos, a un país de 6 millones de habitantes. Olvídense, no son tontos los chinos. ¿De qué le sirve El Salvador? Así con esto de que hoy ya se hizo el cambio y ya estuvo, ¿verdad? Y aquí van a hacer, ¿verdad? Y que Bukele esté peleando con Estados Unidos, a tener un puyador. Sí, mire, en política eso es, pues. Y ese es el triste papel que el presidente Bukele está jugando con su política de pleitos con Estados Unidos. Yo no le digo que se entregue a Estados Unidos de ninguna manera, ¿verdad? Mire, los Estados Unidos, si usted se pone a decirle todo lo suyo es bueno y todo eso, está tranquilo. Está no solo tranquilo, lo aplasta. Porque es potencia hegemónica. Pues es que miren, la política internacional no es de santos, por el amor de Dios. Es de poderes políticos, económicos y militares, ¿ya? Y eso es lo fundamental para la hegemonía. El que tiene el mayor desarrollo militar es Estados Unidos. El mayor desarrollo tecnológico es Estados Unidos. ¿Ya? Y el mayor... Y eso entonces le da la base para ser hegemónico. ¿Ya? Pero ya la hegemonía de ahora no es como la hegemonía de antes. España fue hegemónica, no es todo lo que nos hicieron pues con la conquista y la colonización. Era hegemónica. Yo leía un pequeño chascarrillo. Leí un tuit ayer donde decía: ojalá la retroactividad de las leyes que están poniendo de corrupción llegue hasta la conquista, y así vamos a enjuiciar a los españoles. No, pues bueno, fue lo que hizo Haití. ¿Se acuerda que el presidente que demandó a Francia, ¿verdad? Para que le pagaran todo el oro que se habían llevado, más
el interés, ¿verdad?, de todo eso, que resultaba que ni el presupuesto francés podía. Bueno, fue una cosa de propaganda, un show. No fue Doctor nada. Rubén Zamora, qué gusto grande, 1 hora hemos hablado. Qué Hemos barbaridad. pactado 45 minutos, pero interesante. Ojalá lo tuviéramos muy seguido por acá. Hablando de temas de nación, agradezco sus opiniones, Ujú. pero que siga trabajando por el país y haciendo propuestas y generando opinión y tratando de yo no digo abrir los ojos, sino que los salvadoreños entendamos y que creemos nuestros criterios también. Sí. Que no nos digan, pensá esto. Sí. Me pueden sugerir, pero yo también puedo investigar y hacer mi criterio propio. Muchas gracias, doctor Rubén Zamora. Bueno, y muchas gracias por esta oportunidad y gracias a todas las personas que nos han escuchado esta mañana. Bueno, muchas gracias. A las 9 en punto estará esta entrevista ya en YouTube también para que la puedan compartir y la puedan ver y generar también opinión y criterio propio. Continúa Verónica y Estrella, o la Estrella Verónica. Va a venir a continuación en A Primera Vista. Buenos días.